Buenas noches, hermanos. Continuamos con nuestra materia Biblia 1 y nos corresponde en esta clase el libro de Levítico. El libro de Levítico es un manual para los sacerdotes y levitas en el que se especifican sus deberes sacerdotales en la adoración y una guía de vida santa para los hebreos. Es el tercer libro del Pentateuco. Contiene 27 capítulos y 859 versículos para quien aprecie las estadísticas. En Levítico, los sacrificios, los sacerdotes y el sagrado día de la expiación abrieron el camino para que los israelitas llegaran a Dios. El pueblo de Dios tenía que adorarlo también con sus vidas. Por eso leemos de leyes de pureza, capítulos 11 al 15, y reglas para la vida diaria concernientes a las responsabilidades familiares, la conducta sexual, las relaciones, la mundanalidad, del capítulos 18 al 20, y los votos, capítulo 27. Esas instrucciones incluyen un caminar santo con Dios, y los patrones de vida espiritual se siguen aplicando hoy día. Por lo tanto, la adoración tiene un aspecto horizontal, es decir, Dios es honrado por nuestras vidas al relacionarnos con los demás. Entonces, las relaciones interpersonales pueden ser un testimonio de nuestra relación con Dios o pueden ser una evidencia de nuestro alejamiento de la relación con Dios. El autor y fecha. Dios entregó a Moisés el contenido del Levítico mientras los israelitas estaban acampando en el monte Sinaí, y la tradición histórica judía da la autoría principal del libro a Moisés aproximadamente entre el año 1445 y 1400 antes de Cristo. El marco histórico se desarrolla al pie del monte Sinaí, y Dios está enseñando a los israelitas cómo vivir como pueblo santo. Es pues este libro un manual de la vida que corresponde al pueblo de Dios, como el apóstol Pablo escribió a los Efesios en la parte práctica de su epístola. En el capítulo 4, verso 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y así el libro de Efesios, desde el primer versículo del capítulo 4 y hasta el 6, 9, habla acerca de la conducta del creyente, empezando por la iglesia, después por la vida moral, después por la vida matrimonial, después por la vida familiar y aún en la vida laboral. Un versículo clave puede ser: santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Que he retomado en el Nuevo Testamento como sed santos porque yo soy santo.
El monte Sinaí es un lugar clave en este libro y en su contenido. A lo largo del libro del Levítico, los israelitas estuvieron acampados al pie del monte Sinaí. Fue tiempo para reagruparse como nación y aprender la importancia de seguir a Dios mientras se preparaban para marchar hacia la tierra prometida. Tiene un rico contenido o aporte teológico. Podemos encontrar ahí la expiación, la salud, sacrificios y ofrendas, santidad, los levitas, es decir, instrucciones sobre los levitas, adoración. Y los personajes claves son Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Sobre la estructura del libro podemos decir lo siguiente. Toma en cuenta las numerosas regulaciones relacionadas directamente al tabernáculo, capítulo 1 al 16, el cual se hallaba ahora ocupado por la presencia de Dios. Él quería que su pueblo presentara sus sacrificios de forma correcta, que estableciera y mantuviera el sacerdocio de una manera específica y que diferenciara cuidadosamente entre lo que era ritualmente puro e impuro ante sus ojos, ante los ojos de Dios. El código de santidad abarca todo, desde la conducta sexual hasta el castigo a los delitos serios contra la observancia religiosa. La primera parte del libro se habla acerca de las leyes sobre cómo acercarse de manera aceptable a Dios. Ahí se encuentran las leyes del sacrificio, ahí vienen las citas o los textos delimitados, las leyes sobre los sacerdotes, las leyes sobre la pureza y las leyes de la expiación nacional. La segunda parte contempla las leyes de la santificación del pueblo. Es importantísimo esa parte. Las leyes de la santificación para el sacerdocio. Las leyes de la santificación en la adoración. Importantísimo tema. Las leyes de la santificación en la tierra de Canaán y las leyes de la santificación mediante los votos. De esa manera se estructura el libro y este pequeño bosquejo les servirá a ustedes para abordar el libro y leerlo con estas separaciones, con estas divisiones. Y quisiera que pudieran realizar una tarea, que escogieran alguno de estos temas que más les llame la atención y lo comentaran en una cuartilla. Veremos ahora un video.
El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender esto. La palabra santo significa estar apartado por ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y para eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente científico. Explora las tres maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay dos secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el día de la expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios o rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo el israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrece ya la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte del mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como sin nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas, así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que
Ellos funcionan juntos como un grupo de símbolos puntuales que les recuerdan el rey que la santidad de Dios lleva a levantar pruebas necesarias de sus vidas. La sección correspondiente de aquí a la parte trata de la fuerza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían proclamar la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una breve descripción de una de las fiestas sagradas de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado de la nación de los israelitas se cubierta a través de los sacrificios rituales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote prometía 2 metros caídos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo. Y otro se llamaba macho cabello expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabello. Luego sería dado al anciano. Esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas. Cuando Dios los llevó al pie del Bien. Hemos entonces hecho un recorrido panorámico sobre el libro del Levítico. Ustedes pueden estudiarlo en base al bosquejo que se les compartió y bueno, detenerse en aquello que les llame más la atención, pero ahí hay un manual y una explicación de la santidad de Dios y de cómo su pueblo debe participar de esa santidad. En realidad, santo es aquel que es llenada su vida por el que es santo, por Dios. Y la comunión personal con Él es importantísima para alcanzar este objetivo. Me gusta mucho el versículo 4 del Salmo 27, donde David escribió y expresó: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová, en la presencia de Dios, para contemplar la hermosura de Jehová, para que Él se revele a nosotros, que Él nos muestre quién es Él y pueda eso atraernos hacia Él y alejarnos de las cosas que el mundo ofrece y que son contrarias a su voluntad. Entonces David, que fue un gigante de la vida devocional, él le pidió a Dios un día un deseo, un anhelo muy preciado. Él quería estar todos los días de su vida en la presencia de Dios, para que Dios se revelara a él, para que él le mostrara quién es él, ahí en su presencia, en la soledad, solamente Dios y él, y también para inquirir en su templo, para preguntarle a Dios, para investigar en la presencia de Dios. Es muy difícil para mí estudiar
Perdón, estaba apagado el sonido. Necesito repetir. El libro de Levítico nos enseña cuán importante es la santidad del pueblo de Dios. Y la santidad del pueblo de Dios solamente es posible o solo podemos conseguirla teniendo comunión con el que es santo, con Él, con Dios. El rey David escribió en el Salmo 27, en el versículo memorable, versículo 4, una cosa yo he demandado a Jehová. Él tenía un anhelo que le demandó a Dios y dijo, y esto que yo anhelo, esta cosa que yo le pido a Jehová, yo la voy a buscar. Y ese anhelo era precisamente, él quería estar todos los días de su vida en la casa de Jehová, es decir, en la presencia de Dios, en donde Dios puede transformar nuestra vida y hacerla, acercarla a los parámetros que Él requiere de su pueblo, que un Dios santo demanda de su pueblo. Y entonces David dijo, yo he demandado esto a Jehová, yo lo voy a buscar, yo quiero estar todos los días de mi vida en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová, es decir, para que ahí en su presencia, ahí en la intimidad, Él y yo solos, yo en una búsqueda de Dios, de una relación con Dios, y Él permitiéndome eh, eh, esa, eh, esa presencia suya en mi vida, Él pueda transformarme, que el que es santo me llene de su santidad y pueda yo vivir conforme a sus estándares, a su voluntad. Entonces David quería estar así todos los días en la presencia de Dios para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para preguntar, para investigar en su templo. Esto es muy hermoso para mí porque cuando nosotros estudiamos en las escrituras, necesitamos la presencia de Dios, la revelación de su Espíritu Santo, la guianza de su Espíritu Santo. Y cuando se agotó lo que podemos extraer del texto bíblico a través de auxiliares bíblicos, podemos preguntarle directamente a Él, que es el autor de la Escritura. Y el libro de Levítico tiene una apunta en la dirección de la santidad del pueblo de Dios. En la epístola de los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 19, hay un extraordinario versículo donde dice que teniendo nosotros libertad para entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió con su muerte, a través del velo que era su carne, su cuerpo entregado en nuestro favor. Y esto describe, digamos, un proceso que en Levítico era un camino para acercarnos a la presencia de Dios por medio de un representante. Ese representante era el sumo sacerdote que cumplía con todo el ritual para llevar, para presentar ante Dios al pueblo en lo general y a cada individuo en particular que participaba con una ofrenda. Quiero leer en el capítulo 2 de Efesios cómo la obra de Cristo nos abrió ese camino y nos hizo cercanos. Y Hebreos 10:19 nos dice que tan cercanos que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Al final del capítulo 6 de la epístola a los Hebreos se dice que Cristo entró en el santuario celestial como nuestro precursor. Porque Él entró, nosotros podemos entrar detrás de Él a la misma presencia de Dios. Pero hubo una dinámica de estar lejos a que nos acercó por medio de Jesucristo. Voy a leer capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne,
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Se refiere a los judíos y a los gentiles, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, es decir, a los judíos y a los gentiles, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los cielos y miembros de la familia de Dios. Entonces, el libro de Levítico nos habla proféticamente o tipológicamente acerca de el camino que Dios diseñó para traer a su pueblo que pudiera tener una comunión con un Dios santo, a su pueblo pecador que pudiera tener una comunión con un Dios santo y de esa manera ser santificado. Y a los gentiles que estábamos lejanos, traernos también tan cerca de Dios que podemos entrar, como deseaba David en el Salmo 27:4, podemos entrar libremente al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, a la presencia misma de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes la información que puede ayudarles a sacar todo el provecho que ustedes puedan del libro de Levítico, el libro de la santidad, santidad a Jehová, y la posibilidad de que nosotros seamos santificados, transformados en la presencia de Dios, a la cual tenemos libertad para entrar por medio de Jesucristo, el camino nuevo y vivo que Él abrió con su sangre y a través del velo que es su templo para poder entrar a la presencia de Dios. Muchas gracias por su tiempo, que Dios les bendiga.